En los últimos días hemos visto cómo llegan noticias desde el Medio Oriente tras un conflicto entre varios países en esa zona y varias personas me han preguntado qué pasa con los mercados cuando nos enfrentamos a este tipo de caos. No solamente son guerras, sino también lo vivimos en el 2021 con la pandemia de COVID y este tipo de movimientos agresivos que suceden en el mercado suelen suceder con mayor frecuencia también cuando hay una noticia macroeconómica en divisas o países donde pues tienen mucha importancia, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, en Suiza, en Japón. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los traders? Entrada, pues obviamente hay que tener mayor precaución en lo que hacemos, en lo que vemos, actuar en base a nuestro sistema de trading, no actuar en base a impulsos o la emoción de ver que el mercado se está moviendo con más agresividad porque esa es una realidad. Cuando el mundo se encuentra ante un caos de la índole que sea, el mercado reacciona con mayor fuerza. Hay movimientos más grandes, hay más volatilidad, sí hay incertidumbre, pero lo cierto es que dependiendo del estilo de trading que tú utilices, puedes encontrar oportunidades. En este video voy a compartirte una operación que yo metí el día viernes antes de que se desatara el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán, Israel y varios países en la zona. Lo que te quiero mostrar no es un sinónimo de eso es lo que tienes que hacer. De hecho, al principio viste un descargo de responsabilidad donde te comparto que esto no sucede todo el tiempo y no es una recomendación de inversión. Lo que te quiero compartir es que en el mercado tú puedes encontrar oportunidades e incluso esa volatilidad generada por situaciones externas al mundo del trading obviamente pueden tener un beneficio para nosotros. No es deseable ningún tipo de conflicto de ese tipo, ni queremos sacar provecho de una situación así. Pero la realidad es que el mercado no se detiene, el mercado se va a seguir moviendo. Y obviamente ese movimiento puede significar en buenas ganancias si lo haces de manera correcta, con la información adecuada o también puede significar una pérdida total de tu dinero si lo haces por impulso. Aquí la clave es la gestión de riesgo y lo más importante, respetar el sistema de trading que tú utilizas. Lo que yo te voy a mostrar en este video simplemente es lo que sucedió, un ejemplo de qué es lo que tú puedes encontrar en los mercados ante este tipo de situaciones. Y bueno, esa entrada la tomé el día viernes ya incluso a punto de cerrar el mercado. Es importante que tú sepas que este tipo de situaciones, este tipo de eventos geopolíticos normalmente suceden en fin de semana. ¿Por qué en fin de semana? Porque los mercados están cerrados y ellos aprovechan para ver si se soluciona este tipo de conflictos durante el fin de semana. Cuando traspasa esos días, obviamente el impacto es mayor y tú te vas a dar cuenta en este ejemplo cuál fue el impacto que tuvo el mercado si hubieras tenido tú operaciones abiertas en cierto tipo de activos. La operación que yo coloqué fue en el eurodólar, que es el activo que yo tradeo junto con mi comunidad de alumnos, y la operación que yo metí es la siguiente, así que vamos a la pantalla. El día viernes yo encontré una oportunidad en esta zona. Yo esperaba la entrada más temprano, alrededor de las 11 de la mañana, tiempo centro de México, pero el mercado durante varios viernes, no seguidos, pero durante varios viernes se comporta de una manera importante, casi a punto de cerrar el mercado o la sesión del día viernes. Entonces yo por ahí de las 2 de la tarde estaba pendiente de lo que estaba haciendo el mercado. Había una zona importante donde el precio no había equilibrado. Nosotros operamos con equilibrios, barridos de liquidez y con las velas focus, que es un concepto que yo he desarrollado en la comunidad. En este caso, había una vela focus que el precio había dejado pendiente y que no había activado más temprano. Sin embargo, el precio estaba dejando cierta liquidez en esa zona. Liquidez que desde mi punto de vista era muy probable que tomara y es por eso que yo coloqué una operación en este punto. Al ser ya una hora, vamos a decir, más tarde y a punto de cerrar el mercado, yo lo que hice fue disminuir el riesgo, vi la probabilidad y de acuerdo a mis confirmaciones yo ejecuté porque había una probabilidad real y como te había dicho, en viernes anteriores el mercado había hecho cosas interesantes 1 o 2 horas antes de cerrar el mercado. Entonces lo que yo hice fue colocar una operación.
Para que tú más o menos te des una idea, haré nuevamente un ejercicio de qué capital hubieras o qué ganancias, mejor dicho, hubieras tenido en una operación similar. Yo te voy a poner un ejemplo con dos tipos de cantidades, una cantidad pequeña de capital y una cantidad más grande de capital, para que tú veas esa volatilidad generada por el conflicto en Irán y en Medio Oriente, cómo esa decisión o esa actividad no usual, que obviamente es un evento extraordinario que genera incertidumbre y alta volatilidad en los mercados, hubiera sido favorable. Obviamente, ahorita te lo voy a mostrar, si el mercado hubiera abierto de manera desfavorable en el caso del euro dólar en contra del dólar americano, el resultado hubiera sido catastrófico. Yo por eso no dejo operaciones abiertas los fines de semana, pero quiero mostrarte con datos reales qué hubiera pasado, cuánto hubieras ganado si hubieras tenido un capital. Voy a poner un ejemplo con un capital de $1,000, que es una pregunta que me hacen frecuentemente. Oye, Manuel, con $1,000, ¿cuánto podría yo ganar N cantidad de tiempo en ciertos meses? Y voy a abrir una operación con un ejemplo en una cuenta de $10,000, que es una cantidad no muy grande y que incluso en empresas de fondeo pues es muy accesible que tú puedas tener acceso a una cuenta fondeada de este capital. Obviamente puede ser más, pero no quiero extender mucho el video. Entonces primero vamos a hacer ejemplo con una cuenta de $1,000. Para eso voy a abrir mi calculadora de riesgo. Vamos a ponerle aquí Manuel Romo. Entonces voy a abrir la calculadora de riesgo. Vamos a poner una cuenta de $1,000 y vamos a ver qué lotaje me hubiera permitido abrir esta operación. En este caso, la vela Focus me dice que yo puedo abrir mi operación en este punto y protegerla en este punto de aquí, que es el stop loss. Esa es una ventaja que tienen las velas Focus. Nos ayudan a determinar tres cosas. Uno, dónde entrar. Dos, dónde proteger, es decir, dónde poner el stop loss. Y tres, dónde puedo poner el take profit. En este caso, este es la vela Focus. La vela Focus me decía que yo podía poner un stop loss de 1.5 pips. La mayoría de trades en mi metodología son de stop loss muy pequeños. Por lo tanto, eso nos permite tener rendimientos importantes en movimientos no muy grandes. La mayoría de stop loss están entre 3 a 5 pips aproximadamente y eso aumenta la precisión en zonas de alta probabilidad y eso nos permite también tener resultados interesantes. Aquí, por ejemplo, yo abrí esa posición y más o menos puse el take profit por esta zona. Esto significa un riesgo-beneficio de 1 a 6. ¿Por qué en esta zona? Porque aquí justamente había una nueva vela Focus que podía ser el take profit de mi entrada. En este caso vamos a ver con $1,000, 1.5 pips de stop loss. Vamos a ver cuál es el lotaje que me sugería para respetar mi riesgo. El riesgo es el mismo, $10, pero el lotaje era bastante importante. Es decir, no iba a perder más, no estoy arriesgando más, es el mismo 1%. Si ponemos el riesgo 1%, si yo le bajaba el riesgo, vamos a ponerle más bajo, porque dije que pues estaba a punto de cerrar el mercado y vamos a suponer que le bajamos el riesgo. Si yo estoy acostumbrado a arriesgar el 1%, pues ahí le bajaba 0.5. Si yo arriesgaba el 0.5, que ese es mi caso, yo normalmente arriesgo el 0.5% en cada operación, yo hubiera arriesgado el 0.30, 0.25%. En este ejemplo vamos a poner 0.5%, es decir, lotaje de 0.33. Vamos a ir a TradingView y vamos a simular esta operación. Entonces, vamos a decirle a TradingView que nos ponga una venta tipo limit y que la abra justo en el Open de la vela Focus y vamos a ponerle el volumen que me sugiere acá, que es 33,333 unidades, es decir, 33,333 unidades. Ese es el lotaje que me sugiere TradingView para yo arriesgar el 0.5%, es decir, $5 de 1,000 que son. Esa es una cuenta de $1,000, ¿vale? Entonces vamos a ponerle vender y voy a correr la operación. Lo que tú vas a ver ahora mismo es la simulación de una cuenta de $1,000 al 0.5% de riesgo en un trade con 1.5 pips de stop loss. Importante, aquí no están tomadas en cuentas ni spread, ni comisiones, ni nada de eso. Simplemente es un estimado de lo que se pudo haber ganado en esa operación. Si yo pongo, no voy a poner el take profit en esta zona que es donde yo más o menos cerré. Voy a dejarlo correr porque quiero que veas la cantidad de dinero que se pudo haber generado en caso de que
pues tú hayas dejado abierta la operación el fin de semana. Y bueno, esto obviamente es especulativo. Yo no dejo abiertas las operaciones el fin de semana, pero hay personas que sí lo hacen. En este caso, fue a favor del dólar, es decir, el euro dólar siguió cayendo y el resultado realmente te va a sorprender de lo que un evento como este puede generar. Eso mismo pasó también, no con la misma fuerza en la pandemia de 2021 de COVID, pero sí fue un proceso de varias semanas donde el precio tuvo un movimiento bastante importante. Entonces vamos a darle clic en reproducir la vela. Ahí, por ejemplo, se activa la operación. Voy a recorrer el stop loss a esta zona, que ahí, como puedes darte cuenta, es $5 de riesgo. Si esa operación se perdía, en este ejemplo de $1,000, se perdían $5. Solamente $5 de $1,000, es decir, el 0.5% de riesgo en esa cuenta con ese capital. Aquí, de este lado, tú vas a empezar a ver el dinero que se está ganando, ¿ok? En ese movimiento que ahí va, aquí se activa la operación. En este movimiento es una venta, esperamos o especulamos que el precio bajara. Ahí vas a ver la cantidad de dinero. Pon tu atención en esta zona para que vea la cantidad de dinero que se pudo haber generado en ese movimiento. Voy a hacer la reproducción de velas rápido porque es un movimiento importante y vamos a ver la cantidad de dinero. Voy a detener cuando llegue el precio a esta zona para que tú veas el porcentaje que se pudo haber ganado utilizando el método tal cual como yo lo utilizo, es decir, definir zonas de take profit en en puntos estratégicos con las velas focus. Vamos a darle play. Ahí, el precio en este punto, bueno, como te diste cuenta, el precio rápido llegó. Ahí no hubo ninguna noticia, simplemente en base al análisis técnico que yo realizo y a los conceptos que yo enseño y utilizo, el precio simplemente tomó liquidez en esa zona. Entonces, el precio a ese punto ya llevaba $33, ¿ok? Es decir, si tú sacas en porcentaje de esos $1,000, en ese momento ya llevabas un 3.3% de rendimiento. Esos $33 significan 3.33% de rendimiento. Vamos a darle play. Aquí quiero que pongas atención. El mercado está a punto de cerrar, 3:46 de la tarde. Y cuando abre nuevamente, obviamente ya con los discursos del presidente de Estados Unidos, con la situación a todo lo que da en Medio Oriente, el mercado abre con algo que se llama gap. Un gap es, en los gráficos, un brinco o un espacio que hay entre el cierre del mercado y la apertura del mercado. Lo ideal o lo natural, vamos a llamarlo así, es que cuando cierra el mercado, abra nuevamente o en la misma zona o cercano a ella. Normalmente los fines de semana, el precio siempre abre con un gap. Normalmente, los fines de semana, el precio abre con un gap. No es siempre, no es todos los fines de semana, pero normalmente suele hacerlo. En este caso, obviamente, con un conflicto de ese tamaño en puerta y a todo lo que da, el mercado abre con un gap grandísimo. De hecho, no sé si aquí ya se alcanza a apreciar, pero el precio abre más o menos en esta zona, ¿ok? Es decir, el gap fue de un tamaño muy, muy grande. Vamos a darle play. En este punto, antes de que cerrara el mercado, llevan $46. Vamos a darle play. Ahí está. Bueno, creo que me fui muy lejos. Este fue el tamaño del gap. Si te fijas, de $46 que se iba ganando en esa operación antes de cerrar el mercado el viernes, abrió el domingo, hora tiempo de México, con $200 de ganancia. Es decir, de ir ganando el 4 punto y tantos dólares, perdón, el 4 punto y tantos por ciento, por el simple hecho de haber dejado esa operación, si hubiera llegado al 20% de rendimiento. Solamente por haber metido una operación en esta vela focus de un minuto y dejar el trade abierto el fin de semana. 20%. ¿Cuál es el riesgo? Ahorita sigo reproduciendo para que vean la cantidad de dinero que se pudo haber ganado 2 días después. ¿Cuál es el riesgo de dejar operaciones abiertas? Que si el precio, en lugar de abrir
a favor del dólar, hubiera abierto en contra del dólar, hubieras perdido 20 veces más lo que tú habías designado como riesgo para esa operación. ¿Por qué? Porque cuando el precio abre con este tipo de movimientos agresivos o un gap, no respeta los stop loss, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente el precio estaba en una zona y en automático al brincar de ese nivel a otro, no pasa por el precio que tú tenías destinado para el stop loss y proteger tu operación. Lo brinca, ¿ok? Y ese brinco te abre o te hubiera abierto con una pérdida 20 veces mayor. ¿Por qué digo 20 veces mayor? Porque ese cálculo ya lo hice con mi comunidad de alumnos, analizamos esta situación y hubiera sido una pérdida 20 veces mayor. Obviamente, igual acá, pues abrió esto con un beneficio 20 veces mayor, ¿ok? Entonces, simplemente para que tú más o menos tengas una idea, en este punto ya va el 20% de rendimiento de una cuenta de $1,000, 20% en una operación. Obviamente, seguro, si a muchos les pasaron eso o si te hubiera pasado eso, tú cerrabas en ese momento. 20% de rendimiento en un solo trade es un rendimiento enorme. Hay fondos de inversión, hay inversiones, hay activos financieros que no te dan 20% en una sola operación en un fin de semana. Esto, obviamente, como lo mencioné en el descargo de responsabilidad, no es algo que suceda todo el tiempo. Yo no te voy a enseñar a hacer esto. Yo te voy a enseñar a tomar entradas como esta y a gestionar tu riesgo y a tener buenos rendimientos, ¿no? Pero obviamente esto está fuera de nuestro alcance. Nadie sabe que o sabía que esto iba a suceder. Pero ¿qué hizo el precio después? Pues el precio siguió bajando. Tú puedes ver ahí cómo el precio, pues, hace sus retrocesos, pero vuelve a hacer más impulsos. Ya para la sesión de, Londres, el precio, pues, vuelve a intentar, llevar el precio hacia abajo. Ahí hay un retroceso, si te fijas, un retroceso importante, pero el precio no cierra ese gap. Intentó hacerlo, pero el precio siguió cayendo. Aquí estamos en la sesión de Londres. Ya va un 30% de rendimiento, casi 40% de rendimiento en esa misma operación. Aquí llegamos al lunes 2 de marzo, seguimos en la sesión de Londres, hace otro retroceso y vamos a llegar a esta zona. Voy a pausar aquí porque quiero mostrarte cómo aún en escenarios complejos de caos mundial, de incertidumbre en los mercados, nosotros podemos aprovechar esa volatilidad. Justo por lo que hice este video es para compartirte cómo se puede aprovechar esa volatilidad, que obviamente no queremos que sea por esa situación, pero al estar en esa situación, nosotros como traders, con la información que tenemos, podemos actuar a favor de nosotros, a favor de nuestro capital. Entonces voy a darle play y también te voy a mostrar cómo en esta zona de aquí se dio una compra el día lunes en la sesión de Nueva York. Vamos a darle play. El precio va a llegar a esa zona. Voy a pausar en cuanto llegue a ese punto para hacer cierre de caja y que tú veas cómo en la sesión de Nueva York el precio pudo haber generado, vamos a pausar ahí, casi el 50% de rendimiento, ¿ok? Casi el 50% de rendimiento. No voy a hacer el ejemplo con una cuenta de $10,000 porque es prácticamente hacer lo mismo y nada más agrégale un cero, ¿no? Es decir, si tú hubieras tenido una cuenta de $10,000, pues hubieras hecho el 50%, casi $5,000 en un solo trade, utilizando esta metodología. De hecho, el precio siguió cayendo más. No voy a cortar aquí las ganancias, solamente voy a compartirte cómo se hubiera activado una compra con la metodología en esta zona. Vamos a darle play. Vamos a darle play ahí. Listo. Bueno, ahí no voy a poner la cantidad, es decir, aquí yo pude haber abierto una operación con las confirmaciones de la metodología. Aquí hay una vela focus, precio de entrada, stop loss y en una vela focus, el take profit. Vamos a darle play. Ahí hubiera llegado el precio a take profit. Voy a seguir dando play para que veas cómo el precio siguió cayendo y siguió cayendo y siguió aumentando los beneficios en el primer trade del día viernes. Repito, yo cerré en el riesgo-beneficio 1 a 6, no dejo abiertos los fines de semana mi operación, pero este es el escenario y este fue el impacto en un ejemplo real de cómo puede afectar o beneficiar en este caso
una situación geopolítica como el conflicto que hay entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente. A este punto, que ya es martes, sesión de Londres, ya va $690, es decir, casi el 70% de rendimiento en un solo trade, arriesgando, y esto es lo más interesante, arriesgando $5. Imagínate el beneficio o la disrupción que hay de decir que tú llegues con alguien y le dices, oye, abre una operación o vamos a hacer un negocio. ¿Cuánto tienes que invertir? $5. Obviamente no va a invertir $5. Ese es el costo o el riesgo por entrar a un negocio de este tipo. Entonces, $5 era lo que estaba en riesgo de 1000, ¿ok? Y con ese riesgo de $5 o del 0.5%, imagínate que tú le digas, bueno, aquí está tu rendimiento, un 70% de lo que tú arriesgaste. O sea, eso no sucede en ninguna industria en la que me digas, no pasa eso. Aquí lo interesante es que este tipo de operaciones nosotros las podemos encontrar cada semana con la metodología que yo utilizo o con cualquier otra. A lo que voy es, la profesión de un trader es tratar de identificar este tipo de oportunidades, tomar decisiones, gestionar el riesgo, ser paciente, ser disciplinado para tener ese tipo de resultados y ser consistente en ellos. Entonces, en este ejemplo, tú imagínate que dices, bueno, 2 días después, bueno, obviamente tomando en cuenta que abre el mercado el lunes, martes, 2 días después, cerrar con un beneficio del 70-75% de rendimiento. No voy a extenderme más en el video, simplemente quería mostrarte lo que hoy sucede en los mercados financieros y esto se comporta de la misma forma y no nos afectan. Es decir, obviamente hay que tener más cuidado, hay que cuidar el riesgo, hay que seguir nuestro sistema, pero donde a lo mejor en otras industrias el impacto es negativo, en el caso de los que hacemos trading, podemos encontrar varias oportunidades. Y esta es una invitación a todos ustedes a que si están haciendo trading, pues mantengan con cuidado su sistema, su gestión de riesgo. Si estás aprendiendo, no lo dejes. Es decir, hay oportunidades cada semana en muchos lados. Simplemente tienes que enfocarte, ser disciplinado, disciplinada y seguir avanzando. O si tú quieres aprender a hacer esto con lo que yo hago en la comunidad de alumnos, con las herramientas que yo utilizo y de alguna manera encontrar oportunidades similares a esta, aquí abajo en la descripción de este video voy a dejarte una página, mentoriafocus.com, para que dejes tus datos y yo personalmente voy a escribirte. Yo voy a contestarte ese mensaje de WhatsApp para darte la información que necesites y que pues veas cómo trabajamos en la comunidad de alumnos de Focus, cómo enseño, cuáles son los resultados de mis alumnos y que pues a lo mejor no logres quizá entradas todas las semanas que te den un 75%, pero sí que te den un 3%, un 2%, un 5% en una operación, gestionando tu riesgo de manera estratégica, tomando entradas de alta precisión, alta probabilidad y alta rentabilidad, que eso es lo que hacemos en Focus. Y bueno, es lo que quería compartirte en este video. Trasladado a la cantidad que tú quieras, eso es un 70% de rendimiento, arriesgando el 0.5. Si tú hubieras arriesgado el 1%, pues es el doble, casi el 140% en un solo trade. Si tú arriesgabas menos, simplemente haz el cálculo. Esto es hacer trading, esto es tener información especializada que te permite tomar decisiones en momentos normales, como semana a semana, o en movimientos extraordinarios como los que estamos viviendo. Obviamente, nada de lo que te he dicho es garantizado. Resultados presentes no son garantía de resultados futuros. Todo esto implica un riesgo que si tú lo sabes manejar y controlar, puede ser a tu favor. Y bueno, mi nombre es Manuel Romo. Si quieres más información de mi programa Focus Trading, de mi mentoría, aquí abajo te dejo el enlace para que puedas comunicarte conmigo. Nos vemos en un próximo video.